Pero ¿te gusta lo que estás haciendo? Me gusta lo que estoy haciendo. Nunca había tenido un trabajo que me gustara, realmente lo digo. Desde que empecé a trabajar, he sido muy inestable en los trabajos, realmente. No he durado mucho tiempo en ningún trabajo. Creo que de alguna manera siempre he estado buscando algo que realmente me llene, que realmente me guste. Y bueno, encontré YouTube. Me gusta crear contenido, me gusta editar, me gusta imaginarme algo y hacerlo. De hecho, cuando yo empecé yo no sabía absolutamente nada. Yo busqué tutoriales que me enseñaran, mira, se edita así, se hace así. Cosas que yo quería hacer, que yo veía en otros videos y yo decía, ¿cómo es que hago esto? Buscaba, ¿cómo se hace tal cosa? Me salía y pues lo recreaba. Y me gusta realmente porque puedo innovar, puedo hacer cosas. La gente te dice, si es un sueño, si es lo que te gusta, nunca va a ser un trabajo porque siempre lo vas a estar disfrutando. Es un trabajo. Porque hay veces que a mí me encanta lo que hago, pero hay veces que yo no tengo deseos de hacerlo. Pero lo tengo que hacer, ¿sabes? Porque es un trabajo. No es como que, no, hoy no quiero, hoy no voy a subir video. No, porque yo tengo un compromiso conmigo misma primeramente y luego un compromiso con las personas que me están siguiendo. Con la comunidad que te sigue. Exactamente. Y entonces es un trabajo que hay veces que por X motivos no tengo deseos, no estoy de ánimo, es una realidad, soy un ser humano, pero que sí me gusta, que lo disfruto y que me veo haciéndolo por mucho tiempo, pues sí, obviamente. También era lo que tú decías al principio, hay videos que son un tanto más complejos que otros, uno a veces le pone más trabajo y más tiempo. Y más tiempo, y hay veces que le pones un esmero a un video que cuando lo publicas no tiene ni 10.000 vistas, sí. Que hay cosas que, te tira por el piso. Hay cosas que solamente conocemos nosotros los que hacemos esto, ¿no? Porque esto es el proceso de grabación, o sea, tratar de primero visualizar la idea de qué es lo que se va a mostrar para en base a eso grabar, ¿no? Después que uno graba, a veces uno graba lo que quiere, a veces no sale como uno quiere y entonces los que utilizamos mucha voz en off, como nosotros dos, pasamos un poco más trabajo. No, yo por lo menos tengo que hacer un guión primero, lo que voy a decir, porque no me puedo poner delante de un micrófono a hablar lo que se me ocurra porque al final no va a salir bien. Y a veces no te fluyen las ideas. A veces no te fluyen las ideas, sí. A veces es un caos. Dejarlo y después uno se estresa con uno mismo porque, ay, ¿qué pasa? Que no, como que te bloqueas y ya luego pues todo fluye mejor. ¿Cuánto se ha tardado el video que más tiempo te ha tomado editar? Alrededor de una semana. ¿Alrededor de una semana? Sí, alrededor de una semana. No me preguntes ahora mismo cuál es, que no me acuerdo. Pero sí sé que estuve muchos días editando un video que yo decía, ¿cuándo yo termino esto? Por Dios. Y sí, pero es que uno trabaja más en algunos videos, le pone como más énfasis. Y ya te digo, es de hecho frustrante cuando no tiene los resultados que uno espera. Pero bueno, nada, pasamos página y seguimos.